Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de la City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante con básicamente el tema referente a lo que son la actividad de inmobiliaria y todo relacionado con la ley de alquileres y demás, con un invitado que siempre nos acompaña y está bien informado y ayuda a la gente a entender la situación, que es el arquitecto José Rosados, quien es CEO de Reporte Inmobiliario. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien. José, estamos hablando un poco del tema y antes de salir acá al aire, sobre la ley de alquileres. ¿Se logra el equilibrio entre el inquilino y el propietario ahora? Bueno, la realidad es que siempre, todo pacto, todo contrato de alquiler que después se llevaba con éxito y sin complicaciones, sale y surge precisamente de un acuerdo de compatibilidad en las partes. Esto de presentar como que las partes son adversarias o de confrontación entre las partes, esa es una imagen errónea que se quiso instalar, que se quiere instalar desde determinados sectores que lo que buscan son más regulaciones, intereses electoralistas o políticos. La realidad es que los contratos bien entendidos entre propietario e inquilino se pactan con mucho sentido común. No le conviene a un propietario fijar condiciones que luego un inquilino no le pueda cumplir, porque obviamente después eso va a generar problemas, impagos, resquemores, conflictos, y que muchos de ellos terminan en la justicia o obviamente con dificultades. Entonces, la realidad es esa. ¿Y qué pasaba justamente con la ley de alquileres? La ley de alquileres lo que provocaba era un desbalance en Claro. esa compatibilidad, porque cargaba todo el peso de la inflación en cabeza del propietario. O sea, esto era así. El Estado, a través de la ley, evadía su responsabilidad de resolver el verdadero problema que está atrás de esto, que tiene que ver con la inflación, y hacía que en los alquileres todo ese costo lo asumiera el propietario. Primero, durante un año, el único precio fijo que tuvo la economía dentro de la Argentina desde julio del 2020 hasta mediados del año pasado, año a año, era el alquiler. No había Claro. otro precio que estuviera fijo. Dentro de inflaciones que superaban holgadamente el 100%, ¿no? Y que ahora el 200%. Claro, Así que bueno, aparte los esta plazos, era ¿no? la realidad. Los plazos que se estaban estableciendo no eran lo mejor para las partes y en cierta forma lo que surgió del índice de contrato de locación que emite el Banco Central también, ¿no? Es el incremento que tendría que verse ahora en abril de este año es significativo, en virtud de que el Exacto. último sería del 196% aproximadamente. Esto traería un grado de complejidad importante para las partes. Sí, pero ten en cuenta lo siguiente, ¿no? Aquel al que se le aplica este 190% estuvo pagando exactamente el mismo importe desde hace un año atrás. Sí, O exacto. sea que estuvo pagando desde marzo o abril del año Abril. pasado hasta ahora, hasta marzo, pagó lo mismo. Claro. Cuando hubo una inflación no del 190 y pico, la inflación acumulada, como 2,77 sabemos, interanuales. exacto, es 2,76, o sea que todavía ahora, si hay que actualizar eso, el nuevo precio que recibe el propietario aún queda retrasado con respecto a la inflación. O sea que durante un año cobró lo mismo, soportó todo el peso de la inflación y ahora que puede actualizar, Sí. queda incluso por debajo de lo que fue la inflación.
Tal Obviamente cual. para el inquilino es de golpe tiene un salto importante, pero en el interín es muy probable que también su ingreso por paritaria, hay que ver, porque hay distintas situaciones, ¿sí? Pero también haya evolucionado algo similar a eso, ¿no? Claro, la mejor condición es siempre que las partes son libres para fijar el índice de ajuste que quieran y un acuerdo que sea flexible, porque en realidad el convenio precios-salarios no es, como vos decías, un correlato directo de las dos que funcionen en las mismas condiciones. Llegó, y escuché, por lo menos eso lo sabés vos seguro, que el cálculo, hubo índices que podían ser cualquiera, como por ejemplo el de las naftas o el de la criptomoneda, ya que como al ser de acuerdo a casos particulares, los dos podrían ponerse de acuerdo y hacer un ajuste de la forma que quieran y por el tiempo que deseen. ¿Es así? Exactamente, a partir del DNU que entró en vigencia el 29 de Exacto. diciembre del año pasado, las partes pueden contratar libremente y fijar plazo y condiciones de ajuste, además de precio y moneda de ese Tal cual. precio. O sea, ¿esto quiere decir que eso es homogéneo para todos los casos? No. Habrá casos en los cuales en determinada localización, digamos, puede ser Puerto Madero, en algún departamento top de Belgrano, de Palermo, se puede fijar el precio directamente en dólares. Y Tal cual. del otro lado, la persona que lo firma cobrará en dólares o podrá asumir ese compromiso. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que todo se va a dolarizar? No. Un PH alquilado por ejemplo, en Matadero. Obviamente, si le piden dólares, difícilmente del otro lado alguien le va a poder convalidar y sostener en el tiempo, porque el habitante Sí. de Matadero, en su gran mayoría, creo que sería únicamente una excepción, tiene ingresos en dólares y que pueda sostener eso en dólares a largo plazo. Entonces, ¿qué tiene que esto? Que también acá se va regulando solo. Si hay pretensiones excesivas en cuanto a precio, en cuanto a Ujú. condiciones de ajuste, lo va a pagar el propietario también porque va a tener vacía la propiedad. O sea, sí, suponiendo que, por ejemplo, para ese departamento, en Paternal, en Matadero, Sí. pretendiera un precio demasiado excesivo y actualizable todos los meses por IPC, es muy probable que difícilmente pueda alquilarlo o que tiene mucho riesgo porque tal vez después del otro lado alguien no le pueda seguir el tren y cumplir esos márgenes de actualización. Pero por otro lado, también el DNU abrió la posibilidad de pactarlo en función del ingreso que tiene el inquilino. Tal cual. Esto se puede llevar un contrato, entonces decir, a ver, señor, usted es empleado bancario, podemos actualizar en función de cómo actualice la paritaria bancaria. Entonces, lo podemos fijar en función de eso, o cada 3 meses en función de su recibo de haberes correspondiente a tal escalafón, de tal gremio. Eso, estipularlo muy bien, y lo que se fija en el contrato es ley. Eso es aplicable ante un conflicto en tribunales. Tal cual. ¿Qué pasa? Así se pueden formalizar esos alquileres. ¿Qué pasa si esto, por otro lado, corre riesgo y cae? Y obviamente se va a volver a lo de antes. ¿Qué pasaba antes? Muy poca oferta formal, muy pocos propietarios dispuestos a Sí. alquilar en las condiciones que era 3 años, actualizable por el índice después que se fijó cada 6 meses, y Bueno, dispuestos ahí tenés el incluso a caso, asumir ¿no? el riesgo, ¿no? Ahí tenés el caso que la oferta y demanda logró lo que no se pudieron poner de acuerdo con la ley que habían establecido, porque en virtud de eso, muchos tuvieron que salir a coordinar el contrato de forma tal
que puedan tener. Por eso hubo un retiro de oferta, ¿no? de propiedades para alquilar. Exactamente. En un momento determinado estaba muy restringido. Y eso preocupaba a mucha gente. Exactamente, eso es medible absolutamente. Claro. ¿En qué? En los datos de oferta. La oferta que había de departamentos usados en diciembre en Capital Federal, entre 1 y 4 ambientes, era de 551 departamentos, que podría ser geolocalizables, individualizados como departamentos usados y que estaban ofrecidos en pesos en portales, públicamente, donde empieza la búsqueda mucho de los inquilinos. Tal cual. ¿Qué pasó en enero? Creció un 112% esa oferta. Y en febrero creció un 36% con respecto a lo que había crecido ya en enero. ¿Es suficiente? Y bueno, todavía no, pero... No, pero se empezó a traccionar, la condición de que puedan aparecer, digamos, los tomadores o la gente que estaba necesitando, por lo menos tener una posibilidad de conseguir un lugar donde vivir, porque en definitiva se estaba haciendo muy complicado esto. Tiene un abanico más amplio. Después, si se ajusta a sus posibilidades o no, es otra cuestión, pero tiene un abanico más amplio. José, y contame, ¿los contratos subieron a más largo plazo o siguen haciéndose a un plazo acotado? Es caso por caso, eso también hay que tener en cuenta. Es muy difícil de homogeneizar. ¿Qué intentaba la ley? Meter en un corsé todas las situaciones, en todas las localizaciones, para toda la tipología de vivienda, no importaba si fuera un piso en Libertador o que fuera un PH o una casita en González Catán. Todos tenían que aplicar, si eran pesos y si era alquiler de largo plazo, tenían que aplicar en pesos y una fórmula de actualización. Y eso, ¿qué es fracaso? ¿Por qué? Porque se manejan distintos submercados, distintas condiciones. Es difícil generalizar. Claro. En general, cuando se trata de renovaciones o de inquilinos confiables, en zonas medias, se está entre los 2 y 3 años. Se puede aceptar 3 años, pero en general se tiende a 2. Y actualizaciones, en principio, que se pretenden a 3 meses por IPC, o bien muchos admitiendo también ICL, a pesar de lo que hablamos en un principio, que el ICL queda retrasado con respecto a la inflación. Pero aún así, teniendo en cuenta esto, de que la otra persona, el inquilino, pueda sostener este alquiler, se admite la actualización por ICL. Pero vuelvo a repetir, no hay una regla, y eso es lo positivo del mercado. Tal cual. De que dependiendo de cada condición, se puede pactar libremente y obviamente con un inquilino confiable, con un inquilino que resguarda la propiedad y demás. En general, los propietarios no es lo que por mucho tiempo quisieron vender, que es el lobo feroz contra, del otro lado, la caperucita buena. Hay situaciones y situaciones, pero esas son la excepción, ¿no? Las de llegar a ese extremo. Tal cual. José, ¿cómo afecta el dólar al mercado inmobiliario? ¿Los precios de las propiedades suben o bajan? ¿Cómo suben o bajan en este contexto, en este momento? Bueno, la realidad es que los valores de mercado se han estabilizado. Venían cayendo desde fines del 2018, mes a mes, de manera muy profunda durante el 2020, parte del 2021 también, por la pandemia, por el confinamiento. Y también siguieron el 2022 y hasta la primera mitad, o se podría decir, dependiendo de qué tipología, cuántos ambientes, hasta el último cuatrimestre, perdón, el anteúltimo cuatrimestre del año pasado, tenían esa tendencia de seguir bajando un poquito.
A partir de, ya te digo, 6 meses atrás, eso se estabilizó y en determinados barrios, para determinada tipología, han empezado a apreciarse, pero muy levemente. Hoy se puede hablar de una estabilidad de valores en dólares y que empiezan realmente que con este dólar, con la inflación en dólares que estamos teniendo últimamente, hacen ver cada vez más atractivo este nivel de valores y esto de la mano del DNU, de esta flexibilidad después para alquilar y demás, a que los inversores empiecen de vuelta a poner el foco en el mercado inmobiliario, sobre todo en el mercado inmobiliario Tal del cual. usado, que está a precios hoy, se puede decir, muy competitivo. Obviamente, de acuerdo a aquel que ya tiene el capital. Para el que tiene un ingreso medio, llegar a juntar sin acceso al crédito hipotecario, eso, el monto necesario, es muy difícil. Pero para los inversores o para aquel que va a recambiar el saldo que tiene que poner para ampliarse, para mudarse a un barrio mejor, empieza ya a ser muy, muy atractivo y diría que de seguir así, irrepetible dentro de unos meses. Bien, ya que lo mencionaste, ¿qué sube más rápido, el ladrillo o el dólar? Bueno, ahora estos meses yo te diría que están par y paso, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando el dólar sube, Sí, ahí empieza a generarse expectativas de, bueno, no, a ver, tiene que bajar el ladrillo, digamos, tiene que bajar las propiedades. tal Ahora cual. estamos en una situación contraria, el dólar baja. Entonces, lo que uno tendría que decir que en realidad Argentina, los papeles del mercado, muchos, que ustedes lo saben muy bien, se están apreciando en dólares. Entonces, hoy es una situación diferente a la que veníamos viviendo. Nadie sabe qué puede llegar a pasar en No, 3, por 4, supuesto. 5 meses. No, en Argentina. Pero hay que ver de seguir esta dirección, de seguir, digamos, con cierto manejo responsable en cuestión económica. Creo que esto es para lo que es el marco inmobiliario, para lo que es el largo plazo, es positivo. Seguro, por lo menos da una opción importante y de calidad como para poder adquirir una propiedad o, bueno, no todo es el dólar. Muchas veces pasa eso. Pero hay que siempre tenerlos en cuenta. Las dos consideraciones, tanto el ladrillo como el dólar. Son los Exacto, refugios porque que generalmente tenemos de inversión, o el que pueda, obviamente, y de esa forma estar siempre expectante, ¿no? Ya que hablábamos de... yo lo suelo decir con respecto a eso, perdón, es como el circuito tradicional del inversor no sofisticado en Argentina. El inversor, digamos, sabemos por experiencia que el peso se deprecia. ¿Qué hace? Peso que sobra va al dólar. Dólar empieza a acumularse, guarda en el colchón. Cuando el colchón no da más, explota, vamos al ladrillo. ¿Sí? Ese es un camino. Y muchas veces el camino es más directo cuando se aceptan pesos para entrar en algún desarrollo de obras al costo y demás que ya se admiten pagos en pesos, ¿no? Es una forma de ahorro no sofisticada para el inversor tradicional argentino. Dólar y ladrillo. Empezó a aparecer más lo que es inversión de pozo, ¿no? Últimamente, ¿puede En ser o realidad, me parece? no. En realidad es sostenida. El año pasado y el anteaño sí había más. Este año, ahora, justamente por efecto de la devaluación del dólar oficial y efecto de la inflación en dólares, los costos en dólares de costo de construcción se apreciaron, ¿no? Entonces esto justamente hace rever situaciones de precios, de lanzamientos, de venta, de ser tan, digamos,
de buscar tanta venta, administrarla de manera diferente, y todo eso depende obviamente de cómo haya sido la financiación de cada proyecto. En Tal muchos cual. casos, algunos no se lanzarán de los que ya estaban pensados, otros lo van administrando y otros no tienen problema, ¿no? Yo esto lo pregunto, José, porque, bueno, escuché la mención de cómo está el segmento de principalmente el alquiler para proyectos turismo y hospitalidad. Algo que a lo mejor no estaba tan difundido y que realmente por ahí, en ese tipo de emprendimientos, aparecen estas transformaciones de, por ejemplo, de oficinas en departamentos o mini departamentos para el alquiler de turismo. Por lo menos acá en Buenos Aires, en la parte del centro, que después de la pandemia sufrieron mucho las oficinas, se entró a realocar condicionantes, por lo menos lo que yo vi. Obviamente que vos lo conocés mucho más esto. Sí, hay una oportunidad, pero hay que tener en cuenta también que algo que no se menciona y que no lo consideran y no se hace mucho comentario al respecto. El, el alquiler turístico demanda otro tipo de trabajo, ¿sí? Que el alquiler tradicional. Obviamente hay check-in, check-out más a menudo, hay Obvio. otra amortización y otro desgaste del inmueble, hay otro valor de inversión, porque tiene inversión del equipamiento, hay una inversión de administración, porque eso lleva a un trabajo, o bien lo hace el propietario, se ocupa de cada una de ese check-in, check-out, bueno, costos de limpieza y demás, Ujú. es otra cosa. O sea, ya no es un ingreso tan pasivo, salvo obviamente que eso se lo dé a una administración y que obviamente eso va a ser descontado de la rentabilidad que se obtenga. Seguro. O sea, la rentabilidad es mejor, pero siempre que se tenga muy bien estudiado a qué público se va a dirigir, en qué localización, cómo se va a administrar, cuál es la calidad diferencial del departamento y a veces lo ideal no es el turista, o sea, esto de breve estancia, Sí. sino por ahí estancias más prolongadas que permiten un contrato, un acuerdo de 3 meses, gente que Ujú. viene por trabajo, gente que viene por estudios, o 6 meses. Eso por ahí es más tranquilo, es más rentable y no tiene toda esta cuestión que hace falta un involucramiento activo o bien pagarlo para que de eso se ocupe otro, ¿no? Interesante. Son datos que eso aporta mucho tu experiencia, obviamente. Muchos preguntan y a veces esos detalles no están a flor de piel en el momento que se está analizando el tema. Lo mismo pasa, y alguien que me preguntó, ¿hay monoambientes menores a $50.000 en este momento? ¿Se consigue? Depende de la localización, hay propiedades incluso y por ahí hasta de más ambientes, pero obviamente va a ser difícil que haya un monoambiente en, en Palermo a ese precio, o puede ser, pero en un estado que demanda mucha inversión, oscuro, en condiciones por ahí no de las mejores en cuanto a mantenimiento, pero pero tampoco ya no es que va a conseguir como para inmediatamente ponerlo a la renta, después ese monoambiente justamente el que le va a pagar una renta, un alquiler, si es oscuro, si es contrafente, si es muy chico, eso va a tener una renta menor. Y bueno, sí en barrios periféricos, no los barrios centrales, puede llegar a encontrarse por 50.000 o incluso por menos también. Bien. Otro de los temas que quedó después de la pandemia, es el tema, las oficinas, el segmento de oficinas que se redujo mucho porque el home office
provocó un cambio de hábito en lo laboral y eso estaba reduciendo las cantidades de alquileres de oficinas que había, salvo las oficinas, lo que se llama segmento premium, ¿es así? ¿Eso es lo que quedó potable? Sí, en realidad hay un reacomodamiento, hubo un reacomodamiento, no estamos en la situación de vacancia o de no ocupación de oficinas como fue durante la pandemia, pero obviamente no estamos en la misma situación tampoco que antes de la pandemia. El trabajo híbrido en general vino para quedarse y en muchos casos el home office directo. Entonces esto provocó obviamente una vacancia de oficinas y que en muchos casos, como vos mencionaste antes, en el microcentro, algunas pueden reconvertirse y reconvertirse a viviendas y viviendas hoy a buen precio. Después, ¿qué oficinas también hoy son las ocupadas, las buscadas? Muchas empresas siguen manteniendo oficinas, pero tal vez redujeron la superficie, no tienen la misma cantidad de No, superficie, claro. porque la van rotando, porque no tienen la necesidad de que, por ejemplo, si tienen 500 empleados, que estén los 500 todos los días. Entonces, tal vez eso estén rotando y estén 250 cada día, por decir algo. Entonces, achican la superficie. ¿Y qué se busca en realidad? Oficinas con otro concepto, no la oficina tradicional, compartimentada, oficinas con distintos espacios, oficinas que ofrezcan espacios de encuentro de grupos, que pueda haber trabajo en aire libre. Bueno, hay un auge de los work, ¿no? Los De cowork, work con todo lo coworking en todo sentido. O claro. sea, y bueno, los coworking en general, ¿qué ofrecen? Es eso, es esa versatilidad, uno va con la computadora y se ubica en una mesa o puede contratar o tiene la posibilidad de contratar una sala de reuniones o un living o lo que fuere. Entonces, esto hace mucho más flexible aquellos trabajos que permiten, obviamente, este tipo de condición remota o híbrida, ¿no? Así que en todo eso hay todavía un reacomodamiento. Hay edificios que es muy difícil recambiarlos o reestructurarlos. ¿Sí? Seguro. Entonces, que bueno, tuvieron que admitir otro tipo de inquilinos, renegociaciones de precios para mantener las superficies. Bueno, cosas que tienen que ver con cambios culturales que aceleró la pandemia. Seguro, eso es un cambio importante que las condiciones laborales fueron cambiando y eso lo fue asimilando todo lo que es el tema de viviendas y de alternativas. Yo hace muchos años vi afuera, en Argentina no, pero en otros países, que las oficinas mencionadas como eran antiguamente acá, o siguen siendo en muchos casos, de escritorios individuales para cada empleado, dejó de establecerse en esas condiciones y son mesas de trabajo largas que van sustituyéndose los ocupantes de ese escritorio o de esa posición de trabajo, depende del día de trabajo que tenga cada uno. Y ahí reducen costos por Sí, todos lados. Creo desde que ahí, esa... por ejemplo, esta tendencia así, por ejemplo, en España. ¿Sí? En España, uno si es cliente del Banco Santander, hay espacios que es banco y es cowork. Uno va Claro, al banco, hace operaciones bancarias, se lleva la computadora, tiene conexión de internet, si es cliente del Santander, y tiene salitas de reuniones, tiene livings, tiene lugares seguro. de mesa, y tiene un espacio para trabajar solo con ser cliente del banco. O Es sea, verdad. hasta eso, ¿no? Está llevando el recambio de estas cuestiones que vivimos y que aceleró entre la tecnología y la pandemia y que también llevan a recambios en las ciudades, en los modos de operar, en los locales comerciales, porque Sí. obviamente en el microcentro no es la misma densidad que había antes que la que hay ahora, aunque ahora mejoró de vuelta, pero no es lo mismo, no es lo mismo la persona que va a ese lugar.
cambió mucho también el mapa, Tal la cual. pandemia, el mapa de localizaciones, de actividades y demás. Es muy interesante. José, te agradezco mucho tu tiempo y obviamente que estaré contactándome nuevamente contigo para que sigamos hablando del tema importante que la gente necesita saber. Así que te agradezco ¿Cómo mucho no? y gracias. El agradecido soy yo cuando gusten. Gracias por todo. Y a todos ustedes los espero la próxima semana en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.